¿sí? Y he aprendido a discutir, sobre todo ahora con la guerra, en la guerra de allá donde se está probando el mundo, ¿no es verdad? Lo que está pasando en Gaza, que es un poco lo que está pasando también aquí, es la venganza, ¿sí? ¿A dónde va la venganza? Pero poder conversar y poder sentarse uno a hablar, que es lo que yo siempre hubiera querido con el propio expresidente Álvaro Uribe, a quien yo además hice un libro, falta el otro, yo hice un libro de Álvaro Uribe, porque lo conozco y porque lo entendí y le reconozco muchas cosas, pero también fui crítico de muchísimas cosas que él hizo. Yo hice un libro y se llamaba Así gobierna Uribe. Duré 4 meses detrás de él cuando era el presidente. Él me dejó, porque yo lo había conocido en Harvard, cuando le tocó irse del país, yo estaba en Harvard y nos hicimos amigos, ¿sí? A pesar de que fuéramos completamente distintos. Y él me aceptó la propuesta que yo le hice: yo quiero hacer un libro sobre usted, sobre cómo gobierna, porque me impresionaba cómo gobierna, y todavía me impresiona la capacidad de gobernar de Álvaro Uribe. Hice ese libro. Obviamente, ¿qué pasó? No le gustó el libro. Y nunca me volvió a hablar. Nunca me volvió a hablar, nunca me volvió a nada, nunca me volvió a nada. Me cortó. Yo creo que eso es un buen síntoma, algo positivo, que no le haya gustado. De hecho, recuerdo que en alguna entrevista dijiste, lo criticabas, que bajo el dogma uribista no se podía mencionar la palabra conflicto. No, esa es, hablando de él creó una neolengua, ¿sí? Entonces, conflicto no se podía decir, debía decirse guerra, debería decirse dados de baja cuando se trate de guerrilleros, debería decirse, no se podía decir desplazados, sino, ¿cómo es que no me acuerdo? Refugiados o migrantes. Yo tenía una cosa como un decálogo de cómo era que teníamos que entender, y la verdad yo un día dije eso, bueno, mandémonos al carajo esa vaina, porque si empiezo a escribir tratando de meterme dentro de su decálogo de nueva neolengua, como la neolengua de George Orwell, ¿sí? Pues no. Además era muy parecido a lo que pasó con George Orwell, ¿sí? George Orwell habla en sus novelas de la neolengua. Bueno, pues nosotros tuvimos una neolengua. Como también hay que quitar la neolengua de muchas cosas que Petro también dice, ¿no? Entonces, neolengua, hay también neolenguas que hay que desbarrar, mejor dicho, de alguna manera es como una intención que tienen todos los grandes, los presidentes cuando llegan, de crear nuevas fórmulas de presentación de sus ideas, y yo sí creo que en ambos lados hay que por lo menos descubrirlas, y esa es una labor que nosotros tendríamos que hacer también, ¿no? Pero hablando sobre lo que significa vivir en un país donde hay una polarización, es que yo creo que en el fondo uno no puede hacer un periodismo polarizador. Por eso yo me salí de ese mal. Esa es la razón. Porque o yo tenía que estar en un bando, y yo no puedo estar en ese bando, porque no, un día estaré de acuerdo con ese bando, otro día no estoy de acuerdo con ese bando.